La colección de lugares y artefactos que están a punto de ver proviene de tiempos lejanos y lugares remotos. Hemos encontrado tesoros antiguos para ustedes de todo el mundo y de cada fascinante periodo de la historia. Todos tienen algo en común. Son increíbles hallazgos arqueológicos y estamos emocionados de mostrárselos. Adelante. Jardines de Bomarzo. ¿Qué mejor lugar para terminar que con lo que parece ser el escenario de una película de terror, situado justo en medio de un hermoso jardín italiano? Estas aterradoras estatuas talladas y cuevas son conocidas como los monstruos de Bomarzo y han estado dando pesadillas a las personas desde que fueron construidas durante el siglo XVI. El príncipe Pier Francesco Orsini encargó la creación de este extraño espectáculo en 1552 y nunca pretendió que fueran hermosas. El príncipe estaba luchando con su salud mental en ese momento. Había luchado a través de una guerra brutal y había perdido tanto a su mejor amigo como a su esposa en incidentes separados. El jardín de monstruos iba a ser una expresión de su duelo. Pirro Ligorio fue el arquitecto elegido para realizar su visión. Una elección interesante dado que Ligorio era conocido por obras más refinadas como la Catedral de San Pedro. Si la enorme cabeza gritando en medio del jardín no te asusta, quizás lo haga su inscripción acompañante. Simplemente lee, toda razón se desvanece. Al lado de ella está una cabeza gigante de pez y un gigante desgarrando a otro gigante en dos. Este es un monumento a la locura violenta. Crucigrama griego. Millones de personas disfrutan de los crucigramas, pero comparativamente, pocas de esas personas son conscientes de que la historia de la creación de crucigramas se puede rastrear miles de años atrás. Aquí hay uno de la antigua ciudad de Esmirna. Encontrarás las ruinas del asentamiento dentro de los límites de la moderna ciudad egea de Izmir en Turquía, donde aparece en la pared de una basílica de 2500 años de antigüedad. El crucigrama parece haber sido escrito unos 500 años después de que se construyera la basílica. Contiene palabras griegas que se pueden leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Técnicamente sería más preciso llamarlo un acróstico que un crucigrama, pero efectivamente es lo mismo. Dar sentido al crucigrama es difícil porque contiene nombres de personas, así como palabras griegas aparentemente aleatorias. Pero hay algunos que creen que contiene información codificada, utilizada por los primeros cristianos, para comunicarse entre sí en secreto. Habría habido puestos oscureciendo la pared aquí hace 2000 años, por lo que las palabras habrían estado ocultas. Por otro lado, es igualmente posible que el crucigrama fuera creado por la misma razón que creamos crucigramas hoy, como una forma de entretenimiento. Templo de Rosalila. Incluso antes de que los conquistadores españoles vinieran y exterminaran prácticamente su cultura, los mayas tenían la extraña costumbre de destruir sus edificios monumentales cuando decidían que ya no los necesitaban. Hay excepciones, sin embargo, y una de las más grandes de esas excepciones es el Templo Rosalila en Copán, en Honduras. Cuando fue redescubierto por arqueólogos modernos, estaba en tan buenas condiciones que todas sus elaboradas decoraciones de estuco pintado todavía estaban claramente visibles y vibrantes en color. En lugar de ser quemado o destruido, los mayas enterraron ceremonialmente el templo. Cada una de sus habitaciones fue cuidadosamente llenada con piedra y barro, y sus paneles de estuco fueron cubiertos con yeso blanco. Ese acto solo puede interpretarse como un intento de preservar los paneles, así que tenemos que asumir que había la intención de volver y desenterrar el templo de nuevo en una fecha posterior. Por el tamaño del templo, los historiadores están seguros de que fue el santuario religioso más importante en Copán durante el siglo VI. Lo que no pueden estar seguros es por qué fue abandonado y enterrado, pero están muy contentos de que así fue. Sassi di Matera. Hay algunas personas que se opondrían a que describiéramos a Sassi di Matera como un sitio antiguo. Después de todo, todavía hay personas viviendo en Sassi di Matera hoy en día. Sin embargo, algunas de las casas cueva en esta especial ubicación italiana en la ladera han estado ocupadas desde la era neolítica. Las personas que viven aquí dicen que estas son las viviendas en cuevas ocupadas continuamente más antiguas en la historia humana, y la mayoría de los historiadores están de acuerdo con esa valoración. Sin embargo,
Sassi di Matera fue considerado una vergüenza para el gobierno italiano, tan recientemente como en los años 1950. El país estaba liderado por fascistas en ese momento, y Matera no encajaba en su gran visión para el futuro. Lo veían como atrasado, y comenzaron a desalojar a las personas como parte de un plan de reasentamiento. Si hubieran llevado el plan a término, toda la ladera habría sido arrasada con dinamita. Sin embargo, cuando los expertos fueron enviados para evaluar Sassi di Matera, se encontraron con maravillas como la cripta del pecado original del siglo IX y comenzaron a entender cuán antiguo era realmente el asentamiento. Eventualmente, se detectaron rastros de los antiguos griegos, romanos y bizantinos en lo profundo de las cuevas a partir de los artefactos que dejaron atrás, junto con pinturas rupestres hechas por culturas antiguas desconocidas. Al final, se permitió a los residentes quedarse, y la vida aquí ha continuado mucho como siempre lo ha hecho. El tesoro de Vindelev. Hemos contado muchas historias de descubrimiento de tesoros en este canal, pero siempre hay espacio para una más. Esta es la historia de un afortunado descubrimiento de tesoro en Dinamarca en septiembre de 2021. Nuestro cuento tiene lugar en Vindelev, donde un detectorista de metales aficionado descubrió un botín de artefactos dorados de 1500 años de antigüedad en el campo. La mayoría de los hallazgos son monedas de oro del Imperio Romano, pero también se incluyen medallones y bracteatos. Estas piezas ornamentales usualmente se cosían en la ropa para ser usadas como decoraciones, lo que llamaríamos accesorios en la parlancia moderna de hoy. Uno de los bracteatos está inscrito con escritura nórdica antigua que se traduce como «el Alto», sugiriendo que su anterior propietario era un monarca local. También podría ser una referencia a Odín, el más poderoso de los dioses nórdicos. Los arqueólogos creen que la razón para el entierro de estos objetos dorados es la misma que la razón para el entierro de muchos otros tesoros antiguos. Fue un intento de mantenerlos seguros. Hubo una enorme erupción volcánica en Islandia en 536 que causó caos en esta parte del mundo, así que eso podría haber tenido algo que ver con el entierro también. Túmulo de Saint-Michel. Encontrarás el túmulo de Saint-Michel en Carnac, en Francia. A pesar de su nombre, es poco probable que algún santo haya sido enterrado aquí, pero alguien importante ciertamente lo fue. El túmulo tiene alrededor de 7000 años de antigüedad y es una estructura verdaderamente enorme para los estándares de esa época. Tiene más de 120 metros de largo, 50 metros de ancho y 9 metros de alto. Esa es su altura actual. Es muy probable que en el pasado fuera significativamente más alto. La bóveda dentro del túmulo fue descubierta y explorada por arqueólogos en 1862. Los expertos de la época quedaron impresionados por los muebles funerarios dentro de la bóveda central de la tumba, que consideraron prestigiosos e indicativos de un entierro de alto estatus. Los artefactos encontrados en ese momento incluyeron herramientas de sílex, perlas, hachas y un mineral llamado silamonita. Eso fue suficiente para que el gobierno francés declarara el túmulo de Saint-Michel un sitio de patrimonio nacional en 1889, pero 10 años después, otra encuesta arqueológica descubrió un segundo dolmen contenido dentro de él, incluyendo 15 cofres de piedra llenos de bienes. Es un sitio complejo y uno que todavía no entendemos completamente. Estela de Mesha. Tenemos otro artefacto con doble nombre para ti ahora. Es la estela de Mesha, también conocida como la piedra moabita. La estela puede fecharse de manera confiable alrededor del 840 a.C. y contiene una inscripción escrita en cananeo que cuenta la historia del rey Mesha de Moab. Está escrita en primera persona, como si el propio rey estuviera hablando. En el texto, afirma cómo Camosh, dios de Moab, había abandonado a su pueblo en ira y permitió que el reino de Israel los subyugara, pero regresó a pedido del rey para ayudar a Mesha a liderar a su pueblo de vuelta a la independencia. También habla extensamente sobre sus muchos proyectos de construcción en sus tierras recién restauradas. No hay mucha modestia en la inscripción, pero la modestia es una rareza en los registros de los monarcas antiguos. Lo notable de ella no es tanto su contenido como el hecho de que se haya encontrado en una sola pieza. Esta es cómodamente la inscripción de la Edad de Hierro más grande que jamás se haya descubierto en Jordania. Cuando se encontró,
fue la primera evidencia física de que el idioma moabita había existido alguna vez. Además, la descripción de la victoria de Mesha sobre Israel parece confirmar un pasaje en 2 Reyes 3, que es un capítulo del Antiguo Testamento. Estatua de Balikligol. Nuestro próximo descubrimiento para tu consideración es la estatua de Balikligol, también conocida como el hombre de Urfa. Se llama así por el lugar donde se encontró, Balikligol, cerca de Urfa en Turquía. Esta escultura humanoide es considerada por algunos como la escultura naturalista más antigua de un ser humano en el mundo. Algunos expertos van incluso más allá al afirmar que es la estatua conocida más antigua de cualquier descripción. Fue tallada en arenisca hace alrededor de 11.000 años, lo que la hace aproximadamente tan antigua como Göbekli Tepe. El hombre de Urfa fue encontrado por accidente durante trabajos de construcción a principios de los años 90 en un sitio no muy lejos de Göbekli Tepe, por lo que es posible que sea un producto de la misma cultura. Es una pieza impactante, con más de 1,80 metros de altura y profundos ojos negros hechos de obsidiana. La V alrededor de su cuello se piensa que es una representación de un collar, mientras que el hecho de que sus manos estén sujetas alrededor de sus genitales podría ser una expresión de modestia. La figurilla Löwenmensch y la Venus de Dolní Viestonice son ambas más antiguas que el hombre de Urfa, al igual que la Venus de Willendorf y la Venus de Brasenpuy, pero son estatuillas en lugar de estatuas y no son ni de cerca tan detalladas. Zapatos en Vindolanda. El sitio del antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca de Northumberland, en Inglaterra, ha demostrado ser un rico campo de caza para los arqueólogos en tiempos recientes. Los esfuerzos de excavación continúan y se hacen nuevos descubrimientos casi cada semana. Algunos de los artefactos más notables recuperados de Vindolanda en tiempos recientes son estas sandalias, un tipo antiguo de herradura romana. Los 4 zapatos están tan bien conservados que todavía podemos ver la huella, un detalle añadido a los zapatos para evitar que se caigan de los pies del caballo. Los arqueólogos han podido fecharlos en el primer siglo. 9 fuertes romanos se construyeron en Vindolanda a lo largo de los 500 años que los romanos se quedaron aquí, con cada legión recién llegada construyendo encima de los restos del trabajo de sus predecesores. Eso hace que sea un sitio complicado de explorar y excavar, de ahí la razón por la que el trabajo está tomando tanto tiempo. Esto es un recordatorio de cuánto tiempo ha estado en marcha la asociación entre humanos y caballos. Aunque las herraduras de hoy en día son probablemente mucho más cómodas para los animales que estos objetos de aspecto extraño lo fueron. Código de Gortina. Nuestro primer descubrimiento es más un concepto que un artefacto, aunque es un concepto que existe en forma física. Es el Código de Gortina, a veces referido como el Gran Código. Es un código de leyes que formó la base del derecho civil en la antigua ciudad-estado griega de Gortina, en lo que ahora es Creta. Todo lo que sabemos del código son los pasajes sobrevivientes de él, inscritos en las paredes de lo que una vez fue el ágora de la antigua ciudad. Incluso en su estado disminuido, es la inscripción griega antigua más larga que existe, a excepción de la de Diógenes de Oenoanda. Basándose en el estilo de la inscripción, los expertos creen que fue grabada por una sola persona trabajando sola. Tiene aproximadamente 2.500 años de antigüedad. Los asuntos cubiertos dentro del código incluyen el procedimiento para presentar una demanda, protecciones para el acusado, castigos por adulterio y ofensas sexuales, y leyes de herencia. La mayoría de los crímenes cubiertos por la inscripción son punibles mediante multas, lo que efectivamente significa que las leyes pueden no existir para los residentes más ricos de Gortina. Curiosamente, parece que solo los hombres eran castigados por adulterio, sin un castigo definido para las mujeres adúlteras. Haid al-Yazil. Haid al-Yazil parece el escenario de una película o programa de televisión de fantasía. No desentonaría si se utilizara como set en House of the Dragon, y ni siquiera necesitaría ser adornado para cumplir con el papel. Sin embargo, vivir aquí es cualquier cosa menos una fantasía. Todavía hay personas viviendo en esta ubicación remota, encaramadas en lo alto de una roca en el valle desértico de Dawan en Yemen. A principios de 2023, la población de Haid al-Yazil es de 17. Todas las casas del pueblo están hechas de ladrillos de barro,
que son arrasados por la lluvia y por lo tanto deben reconstruirse cada año. A pesar de eso, siempre que haya alguien allí para mantenerlos, pueden durar mucho tiempo. Se cree que las casas más antiguas del pueblo han estado en pie durante 500 años. Cada casa está separada de la siguiente por un piso de madera, con algunas pilas que se alzan hasta 11 pisos de altura y luciendo extremadamente precarias. La mayoría de ellas son ruinas. Cuando no llueve, hace mucho calor. El pueblo está rodeado por montañas en ambos lados, atrapando el calor y manteniendo fuera el viento. Hayd al-Yazil eventualmente morirá, pero eso aún no ha sucedido. Tumba de Salomé. Aquí hay un descubrimiento fascinante que proviene de un sitio arqueológico bien establecido. Durante la década de 1980, un hombre descubrió accidentalmente una tumba rica e históricamente significativa en el Parque Nacional Tel Lachish, cerca de Jerusalén. Desde entonces ha sido nombrada la tumba de Salomé, después de una mujer que se dice asistió en el nacimiento de Jesucristo, aunque no hay una conexión comprobable entre la tumba y la figura bíblica. Se llevaron a cabo excavaciones frescas dentro de la tumba en diciembre de 2022 y arrojaron una colección de pequeños artefactos, incluyendo varias lámparas de peregrinos. La presencia de lámparas de peregrinos es significativa porque prueba que el espacio ha sido considerado sagrado durante muchos siglos. Basado en la evidencia revelada por las nuevas excavaciones, parece que esto fue inicialmente una cámara funeraria judía del período romano, pero fue reocupada por una capilla cristiana durante el período bizantino y continuó atrayendo peregrinos y adoradores durante los primeros años islámicos de la región. Aunque Salomé casi con certeza nunca fue enterrada aquí, había un culto a Salomé durante el siglo V. Es posible que este sea un espacio que los seguidores del culto alguna vez usaron.